principalmente sobre derechos sociales. Tenemos un panel bastante amplio y muy interesante. Así que lo que vamos a hacer es que junto con Guillermo los vamos a presentar para que ustedes sepan quiénes van a estar presentando hoy día, y luego le vamos a dar el paso a nuestros presentadores, y vamos a estar recibiendo a lo largo de la presentación a través del chat las preguntas que ustedes vayan teniendo, ya para cuando llegue el momento de hacer preguntas. No sé si quiere decir algo, Guillermo, o partimos introduciendo a nuestros presentadores del tirón. Presenta tú a la gente de Ya. Derecho y yo a Bien. la gente de la FE. Como siempre tenemos gente de la Facultad de Economía y Negocios y gente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Por la Universidad de Chile tenemos, en orden alfabético, a Pablo Aguayo, que es profesor del Departamento de Ciencias del Derecho, donde enseña principalmente, o su cátedra principal es Filosofía de la Moral. Pablo es licenciado y magíster en Filosofía de la Universidad de Chile y es doctor en Filosofía también por la Universidad de Valencia. También desde Derecho nos va a acompañar Pamela Martínez, que es profesora del Departamento de Derecho del Trabajo de nuestra escuela, licenciada y magíster en Derecho por la Universidad de Talca y doctora en Derecho también por la Universidad de Valencia, igual que Pamela. También nos acompañará Ana María Moure, que es profesora del Departamento de Derecho Internacional de nuestra facultad, es licenciada en Ciencias Jurídicas también de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad de Leiden y doctora en Derecho Europeo por la Universidad de Alcalá y por la Universidad de Dresden. Y por último, desde Derecho nos va a acompañar Santiago Schuster, que va a ser el único que va a hablar de algo distinto a los demás, porque va a hablar sobre sistemas de conocimiento. Santiago es profesor del Departamento de Derecho Comercial, donde enseña principalmente propiedad intelectual y derechos de autor, es abogado de la Universidad de Chile y también es doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Y ahora le corresponde a Guillermo. Ya, estupendo. Entonces, por la FEN nos representan hoy día Alejandro Mico, el profesor Alejandro Mico, que es ingeniero de la Universidad de Chile con un doctorado en Economía en Harvard. Hoy día es profesor en la FEN de Economía y ha tenido puestos públicos, probablemente algunos de ustedes conocen, fue subsecretario de Hacienda en el gobierno de la presidenta Bachelet y había ocupado otros cargos antes. Y también nos acompaña Amanda Telias, que es economista e investigadora postdoctoral en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el famoso COES, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, pero el COES ustedes saben que es un centro más amplio que eso. Digamos, es más que la FEN, tiene otras universidades adscritas. El orden de las presentaciones va a ser alfabético, para no poner, digamos, criterios arbitrarios, va a ser alfabético y les vamos a dar 5 minutos. Al minuto 5 les vamos a hacer una señal, un ruidito, para que sepan ustedes que ya están a 2 minutos de cerrar y para que vayan de alguna forma haciendo una recuperación de ideas. ¿Les parece? Entonces, partimos con Pablo Aguayo. Yo voy a hacer el malo de la película, Rocío, voy a hacer yo el ruido de cierre, que va a ser mi teléfono. ¿Ok? Pablo, adelante. Perfecto, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Loy, las organizadoras de esta actividad, y aclarar que lo que yo voy a comentar ahora no lo hago en lo absoluto como un experto en derecho constitucional, sino que voy a intentar hacer algunos comentarios desde mi área de conocimiento, que es las teorías de la justicia contemporánea, la filosofía moral y política. Entonces, quizás no me refiera con precisión y exactitud como probablemente lo harán Loy y las expositoras que vienen después de mí. Tengo preparadas algunas notas que voy a ir leyendo y comentando en los 5 minutos que tengo. Entonces, voy a partir usando un argumento que puede ser una falacia, ¿cierto? Voy a usar un dato de la encuesta CADEM. Según la encuesta CADEM del 25 de octubre del 2022, del 2020, el 69% de las personas que votaron apruebo, esto fue una encuesta que se hizo justo después de las elecciones, el 69% de las personas que votaron apruebo lo hizo pensando en que la nueva constitución iba a garantizar derechos sociales tales como educación, salud y pensión. Lo anterior, evidentemente, no nos debe llamar la atención, no es sorprendente, dado que esas reclamaciones, ¿cierto?, por derechos sociales, educación, salud, pensiones,
fueron las que en gran medida gatillaron el estallido social y su posterior salida institucional. Asimismo, en esa misma encuesta que se hace posterior a la votación, solo el 19% de la población argumentó o dio como razón para votar a prueba terminar con la Constitución de Pinochet. Mi impresión es que ambas razones no son excluyentes, sino que más bien reflejan en su conjunto lo que se ha llamado la crisis del modelo o la crisis del Estado subsidiario. Todos conocemos el origen de este modelo y la relevancia que tuvieron en él, por ejemplo, economistas como Buchanan y Hayek. La razón para excluir en el texto constitucional vigente la referencia clara y robusta a los derechos sociales, así también como las garantías y procedimientos para su realización, se puede encontrar con prístina claridad en las palabras del general Pinochet. Voy a permitirme citar al general Pinochet en su libro Política, Politiquería y Demagogia, donde él sostiene, dice, los programas políticos sugerían la solución mágica de todas las dificultades, sembrando esperanzas en la población. Así, inadvertidamente, se fue transformando una minoría de chilenos en peticionarios. Nunca se asentó la responsabilidad en el esfuerzo de los ciudadanos, sino en el Estado. Era el Estado el que debía acudir para resolver los problemas individuales de los pequeños grupos. Esto sucedió a todo nivel en el acontecer nacional. Entonces, claramente aquí hay unas ideas políticas, ¿cierto?, vinculadas con el libertarianismo, que influyeron fuertemente en la construcción del programa económico y también se manifestaron en la Constitución del 80. Entonces, a diferencia de ese Estado mínimo, la actual propuesta constitucional contiene un catálogo extenso de derechos sociales y lo más relevante no solo en clave económica, como solía discutirse en los debates sobre justicia social del siglo pasado. La actual propuesta contiene no solo una manifestación expresa de que Chile es un Estado social y democrático de derecho, sino que también 3 puntos que son relevantes. Uno, el reconocimiento de los derechos sociales vinculados a la redistribución económica, asociado al concepto de solidaridad, el reconocimiento de la identidad del grupo excluido y marginado, y también los derechos de participación. Hago hincapié en esta triple dimensión de los derechos sociales, ya que es el prisma desde el cual las actuales discusiones sobre justicia social observan los fenómenos de desigualdad y de injusticia sociales. Cabe destacar, en esta misma línea, que la actual propuesta recoge elementos que vinculan los derechos sociales a la remoción de barreras que limiten el ejercicio de las libertades fundamentales básicas y que promuevan la equitativa igualdad de oportunidades, algo que también ha sido parte del debate contemporáneo sobre justicia social y derechos sociales. Asimismo, y como parte de los derechos sociales, la propuesta también incluye no solo derechos sociales individuales, sino que también derechos colectivos, por ejemplo, el artículo 52, el derecho a la ciudad y el territorio. Ahora, sin ser un experto en temas constitucionales, hay algunas cuestiones que me llamaron la atención profundamente sobre la propuesta, básicamente en mi condición militante del partido rolsiano, ¿cierto? Como liberal igualitario, al leer el texto hay ciertas cuestiones que me llamaron la atención, que voy a mencionar ahora y que ojalá se puedan discutir después. Primero, la jerarquía de los derechos fundamentales. Al menos en la tradición liberal hay una clara jerarquía en el orden léxico y en la prioridad moral de los derechos fundamentales. Por ejemplo, la distinción rosiana entre primer y segundo principio de la justicia marcan una clara distinción jerárquica, algo que en el texto es raro. Aparecen primero los derechos sociales, en el capítulo 2 y al final los derechos que uno podría considerar civiles y políticos fundamentales en la tradición liberal. Por otra parte, no me queda claro si tanto los así llamados derechos de primera generación y segunda generación quedan incluidos en los derechos fundamentales, y si a su vez estos en la idea de derechos humanos. Y tengo esta duda porque cuando se explica el rol de la Defensoría del Pueblo se hace alusión a los derechos humanos, uno debería entender que también a los derechos fundamentales y por extensión también debería entender a los derechos sociales. Eso para mí, al menos sin ser muy experto en la materia, no me queda suficientemente claro. Lo anterior me lleva a otra pregunta asociada a los mecanismos institucionales destinados a la protección y aseguramiento de los derechos sociales. Por ejemplo, ¿hay otras herramientas más allá de la judicialización de los derechos sociales? La literatura ha sido bastante clara respecto de la ineficacia, ineficiencia e incluso de la falta de equidad en el uso de estos mecanismos de tutela, por ejemplo. Insisto, sin ser un experto, veo aquí como falta de herramientas para hacer efectivos estos derechos sociales y que no se entiendan meramente como derechos individuales. Una cuestión que, por ejemplo, el profesor Fernando Atrio y la profesora Salgado han hecho ver, ¿cierto? No es suficientemente pertinente entender los derechos sociales exclusivamente como derechos individuales y ocupar los clásicos mecanismos de protección y tutela
¿cierto? Para que estos sean ejecutados, protegidos y se puedan manifestar con claridad. Eso sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy puntual. Y ahora le corresponde el turno a Pamela. Vale, muchas gracias. Estaba poniendo la hora para no pasarme. Traje una presentación, no sé si se ve. Perdona, ¿se ve? ¿Logra verse? Bueno, yo voy a hablar de mi área. No, desconozco por completo todo el otro entramado, digamos, pero voy a hablar sobre los derechos laborales y la nueva Constitución. Traje una breve presentación respecto de, primero que todo, los derechos laborales y el modelo vigente, ¿no? Podríamos plantearlo desde una afirmación que quizás no sea tan precisa, pero creo que de alguna manera sintetiza lo que es el modelo actual de relaciones laborales en Chile, ¿no? La precarización del trabajo. Esto a partir de la consolidación del plan laboral del año 79 y su constitucionalización mediante la Carta Fundamental del año 80. Y en ese sentido hemos tenido un sistema altamente liberalizado a nivel individual y altamente rígido a nivel colectivo, lo que significa, digamos, la ausencia de formas de protección de los trabajadores o de la autotutela o la autonomía colectiva dentro de las relaciones laborales. Y por otro lado, una liberalización en el ámbito individual, lo que significa a plantear tesis de igualdad formal en una relación que sabemos a partir de la gran crisis social de finales del siglo XIX, ¿no? Y principios del XX, no es así, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, y que bueno, va a manifestar también el estallido social de alguna manera. Ese es el desde o el punto de partida, ¿no? La ausencia de derechos laborales contundentemente en la Constitución del 80, tangencialmente, ¿no? Ni siquiera se protege el derecho al trabajo, etcétera, ¿no? Vamos a ver que en el proyecto de nueva Constitución se van a regular los derechos estrictamente laborales del artículo 46, 47 y 48, y por otro lado hay que tener presente que se constituye Chile como un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Lo que va a superar de algún modo el modelo autoritario de la Constitución del 80. A nivel individual se va a reconocer el derecho al derecho al trabajo y su libre elección. En ese sentido, va a abarcar mucho más, va a ser un derecho mucho más protector en ese sentido, dado que en la Constitución del 80 solo se va a reconocer la libertad de trabajo y su protección. Y por lo tanto aquí vamos a entrar a otra categoría, ¿no? El derecho al trabajo y todo lo que signifique su contenido, ¿no? Por otro lado, se va a proteger la libertad de trabajo de igual modo, ¿no? Porque ese es el derecho al trabajo y libre elección, y por lo tanto está la libertad de trabajo también contenida, en el sentido de que se va a prohibir, y en eso también está regulado el trabajo forzoso, la servidumbre, etcétera, ¿no? Por otra parte, se va a reconocer la función social del trabajo y se va a entregar su protección a un órgano autónomo, una cuestión bien importante, dado que hoy día la Dirección del Trabajo no tiene autonomía y por lo tanto depende su nombramiento, etcétera, de las estructuras de gobierno de turno, ¿no? Y eso hace muchas veces que va a depender de la visión al respecto del gobierno de turno, que si esos derechos laborales van a tener o no la protección adecuada por parte del órgano que el Estado le encarga. A mí me parece que esto es una base importante, el entregar el Estatuto de Autonomía a la Dirección del Trabajo, tal cual como el Banco Central, en ese sentido, ¿no? Que pueda, digamos, transformarse en una institución profesionalizada en ese sentido, cuestión que hoy día no puede ser crítica de su efectividad y eficacia. Por otro lado, se avanza en lo que la OIT ha denominado el trabajo decente, ¿no? Y lo dota de contenido la propia Carta Fundamental que se va a plebiscitar, en tanto que garantiza el trabajo decente y su protección, y va a comprender y va a señalar cuáles van a ser los elementos de este trabajo decente para efectos de esta Constitución, ¿no? Las condiciones laborales equitativas, a la salud y la seguridad del trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la desconexión digital. Y aquí quiero hacer un punto, ¿no? En el sentido de que el derecho a la desconexión digital es uno de los derechos, diríamos, el derecho digital del trabajo, ¿no? Los nuevos derechos digitales de trabajo, que fue reconocido legalmente en principio en Francia y que ahora en Chile va a tener categoría constitucional. En este sentido creo que es deficiente y que podría haber planteado la nueva Constitución reconocimiento de más derechos digitales, dado que estamos, digamos, en la era digital, y por lo tanto se centra todavía muy en la lógica, en el trabajo fordista, y no reconoce en ese sentido o no asume la nueva realidad que es posfordista o digital. Y en ese sentido sí que el derecho a la desconexión va en esa línea. La garantía de indemnidad y los derechos fundamentales que ya están reconocidos a partir del artículo 5º del Código de Trabajo y que fueron introducidos
los derechos fundamentales en la relación de trabajo mediante la ley 19.759. Por otro lado, va a reforzar esta prohibición con prohibir, digamos, toda forma de precarización laboral, así como trabajo forzoso, humillante y denigrante. Esto tiene que ver con la libertad de trabajo y tiene que ver con superar el modelo de la Constitución del 80. Y se va a establecer una especial protección al trabajador rural y principalmente a los trabajadores agrícolas de temporada, ¿no? Ya sabemos los problemas que hay ahí, precarización, de inestabilidad laboral y sobre todo en el ámbito de las mujeres, ¿no? Por otro lado, se va a prohibir el despido arbitrario, lo que es sumamente relevante, ¿no? Dado que va a instalar o va a orientar la Constitución un sistema de estabilidad en el empleo, cuestión que hoy día no es. Ya tenemos un sistema de estabilidad relativa en el empleo, más no un sistema de estabilidad en el empleo. La nulidad no va a tener el efecto clásico que le asignamos desde el punto de vista jurídico, sino que va a estar reconocida solo a partir de la ley Busto, ¿no? Que no le otorga el efecto de retrotraer las cuestiones a su inicio, y por otra parte solo va a reconocerse la nulidad del despido, es decir, el derecho a la reincorporación del trabajador solo en dos hipótesis en el Código de Trabajo. Por lo tanto, en ese sentido, se avanza, no como en otros países que se establece la famosa nulidad radical del despido. Si el despido es arbitrario, no es posible otra salida más que la reincorporación del trabajador, y me parece que eso es un avance en el ámbito de la estabilidad en el empleo. Por otro lado, se introduce el concepto de persona trabajadora, ¿no? Que ya se introduce a partir de la ley de matrimonio igualitario en el Código de Trabajo a propósito de los derechos reproductivos, ¿no? Mandata al Estado a generar mecanismos y políticas que permitan la conciliación entre la vida de trabajo, conciliación entre trabajo y la vida comunitaria y la vida personal o familiar. Yo en este caso, en eso sí creo que también se queda corta la Constitución, gracias, se queda corta la Constitución en tanto que no reconoce la corresponsabilidad, ¿no? Y por otro lado, el derecho a una vida equitativa, justa y suficiente. Bueno, para la próxima intervención me preocuparé y hablaré sobre los derechos sindicales, que creo que es donde está mayormente el conflicto. En los derechos individuales no he escuchado mayor crítica al respecto, pero sí la crítica ha estado presente en los derechos colectivos, principalmente en la huelga, que lo abordaré posteriormente en mi próxima intervención, si así lo estiman. Muchas gracias. Perfecto. Y no quisieras tirar una línea así de la idea, porque la verdad es que ahí es donde está el problema, el resto era más o menos... Bueno, te queda un minuto, así que podrías vale. tirar una línea de eso. Vale, primero que todo, el gran problema de esta Constitución del 80 reducía el ámbito de aplicación de la negociación colectiva y la reducía a su ejercicio como derecho a nivel de la empresa. Eso va a ser, digamos, superado con el actual texto constitucional, que por un lado le va a reconocer la titularidad a los sindicatos exclusivamente para negociar, resolver el problema de los grupos negociadores, que ha estado tan patente desde la reforma de la presidenta Bachelet del año 2016, y por otra parte le va a reconocer el derecho a negociar colectivamente a los sindicatos sin limitaciones, digamos, al ámbito de aplicación, ¿no? Es decir, puede ser territorial, ramal, etcétera, o lo que ellos estimen conveniente. El problema que se ha planteado es respecto a la regulación de la huelga. Y respecto a la regulación de la huelga, yo diría que está bastante en consonancia con lo que ha dicho el Comité de Libertad Sindical, y en mi particular punto de vista es bastante conservadora la regulación de la huelga que se hace en esta Constitución, y más no progresista o libertaria como se ha pretendido establecer, dado que por un lado va a mantener el ejercicio del derecho a huelga como titulares a los trabajadores y a los trabajadores y trabajadoras. No obstante, no amplía el ámbito subjetivo de ejercicio, ¿no? a otro tipo de titularidades para su ejercicio, como por ejemplo pueden ser las mujeres, como pueden ser los jóvenes, como pueden ser los estudiantes, etc. ¿No? Esa es mi crítica desde el punto de vista del ejercicio. Y por el otro lado, la huelga política, ¿no? Y en ese sentido la OIT ha sido clara, y sobre todo el Comité de Libertad Sindical respecto al caso chileno, de que no es posible poder limitar la huelga a aspectos meramente relacionados con la empresa, sino que los trabajadores tienen derecho a poder plantear las huelgas en aquellos ámbitos donde se les afecten sus intereses, sean estos políticos incluso, ¿no? Políticos, económicos y sociales. Eso no está limitado por parte del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que ha sido el único que ha desarrollado este tema a nivel internacional. Entonces, yo no le veo problema allí, sino que yo veo un problema que es bastante conservador en ese sentido, y que se mantiene en una estructura fordista y no reconoce o no se adelanta, digamos, al ejercicio de derechos colectivos, sobre todo el derecho a huelga en el ámbito digital. Perfecto. Luego puedo seguir ahondando en esto si estiman conveniente. Después podemos seguir, porque esa es la parte que va a ser seguramente más divertida. Seguimos entonces con Ana María. No le corresponde a Alejandro, en realidad. Pero... perdón. Sí, Alejandro Mico. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, obviamente yo no soy constitucionalista, y lo que voy a tratar de hacer es hablar un poco de
cómo desde la visión más de economía uno ve este tema de los derechos constitucionales y cuáles son las cosas a favor y en contra de tenerlos ellos. ¿Ok? Entonces lo primero es importante que para la hora de hacer políticas públicas, los temas de los derechos sociales en la Constitución tienen el fin de ser un norte para hacer las políticas públicas. ¿Ok? De alguna forma, la idea de tener derechos sociales en la Constitución nos genera cierto norte donde poner las mayores prioridades en el diseño de las políticas públicas. Por lo tanto, eso es un punto clave y es parte de lo que uno valora que exista una Constitución que ponga los derechos sociales en ella. Ahora, también es muy importante recalcar que este tema de poner los derechos sociales en la Constitución no es la panacea ni muy cercana a ello. Solamente hay que recordar que un papel puede soportar mucho y no siempre lo escrito, lo que está de jure, pasa a ser algo de facto. Y eso es súper importante ponerlo sobre la mesa al final del día, sobre todo en el proceso que estamos hoy día, cuando se está discutiendo, cuando se está poniendo a votación popular la nueva Constitución, en términos de decir, ¿sabes? Que una cosa es decir lo que dice la Constitución en términos de los derechos que están ahí, pero que lo que se traduzca, lo que uno pueda poner en la Constitución per se no significa que se vaya a lograr. De hecho, como lo plantea el profesor Stephen Boyd de la Universidad de Hamburgo, al ver la evidencia internacional, el solo hecho de establecer un derecho social en la Constitución no se correlaciona. Aquí no puedo hablar de causalidad o no, pero no tiene ninguna correlación con si es que el país, una vez que puso estos derechos en la Constitución, aumentó siquiera su gasto en términos del PIB en el derecho que se estableció en la Constitución. Por lo tanto, es clave tener claro, y es muy importante desde mi punto de vista muy honesto, plantear que cuando uno pone un derecho en la Constitución, lo que uno está poniendo es el norte hacia donde tenemos que ir como país en las políticas públicas, ¿ok? Y eso es, al final del día, si es que se pueda llegar a tener, que lo establece como derecho social en la Constitución, se va a lograr solamente si tenemos buenas políticas sociales al respecto, buenas políticas públicas. Y eso es lo clave. Por lo tanto, los derechos en la Constitución, los derechos sociales en la Constitución, tenemos que ser mirados como un norte para dónde poner los esfuerzos de las políticas sociales. Y en términos de esto, dejen plantear como 3 cosas que para mí son importantes al momento de analizar el tema de los derechos sociales en la Constitución. Primero, hay que ver cuánto es la cantidad de derechos sociales que se establecen en la Constitución, el ámbito en que se refieren estos derechos y la especificidad con la cual se hace la bajada de este derecho, un punto 2, y tercero, cómo se ejerce el derecho. ¿Okay? Dejen partir por el primer tema, la cantidad de derechos en la actual Constitución. Pasamos de una Constitución muy minimalista, la actual, en términos de derechos sociales, a una que tiene una cantidad de derechos sociales muy amplias. De hecho, tomando en cuenta un estudio internacional, simplemente de conteo, así que tampoco tiene mucho de dificultad de hacerlo, la Constitución que se está proponiendo tiene un 70% más de derechos sociales que la Constitución alemana y que la argentina, y solamente un 10% más que la de Venezuela. ¿Y por qué esto es relevante? Porque como uno de los puntos claves de poner en la Constitución un derecho social es poner un norte a las políticas sociales, si yo lleno la Constitución de derechos sociales, más encima bien específico, por ejemplo el derecho al deporte, por decir algo muy simple, lo que termina pasando es que cuando uno tiene muchas prioridades, nada tiene prioridad. Entonces ese es un punto que me gustaría poner sobre la mesa, está la cantidad muy amplia y extensa de derechos sociales que se llegan a plantear en el proyecto de Constitución que se pondrá a votación. Eso también tiene un punto que si uno pone muchos temas de derechos sociales y hay alguna forma no bien regulamentada de cómo se puede
cómo uno puede tener derecho o cómo se pueden ejercer el derecho de estos derechos sociales en la Constitución, también se me generan presiones fiscales muy importantes. Obviamente, si uno pone muchos derechos y hay una posibilidad de una acción directa sin pasar a través de políticas sociales o políticas públicas para ejercer ese derecho, puede haber una presión fiscal muy, muy grande y llevar al país a problemas fiscales como hemos visto en algunos países de América Latina. Por lo tanto, este tema de tener tantos derechos, por un lado me genera que no me ayuda a focalizar y también puede generar presiones fiscales importantes. Dos minutos, Alejandro. Otro punto que me parece súper importante aquí es el ámbito y la especificidad con la cual se plantean los derechos. Por ejemplo, simplemente en el caso del derecho a la educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, pluralismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, empieza a generar algo que es muy, muy específico y puede ser compleja, que le quite libertad a las políticas sociales. En particular, por ejemplo, cuando en el derecho a la educación se plantea que esta tiene que ser financiada en el sistema con aportes basales, ¿por qué aparece en la Constitución como tengo que financiar una política social o una política en particular? Eso es bastante complejo. Y por último está el ejercicio del derecho y sus implicancias. Acá el tema clave es, y algo ya se mencionó en la primera presentación, es cómo se ejerce el derecho social. Podemos llegar a tener que, si esto se termina todo ejerciendo a través de tribunales de justicia, podemos llegar a una situación que es peor que la situación actual en términos de que quien pueda ejercer el derecho va a ser quien solamente tenga la capacidad de acceder a los tribunales y hacer valer a través de los tribunales su derecho social, planteando inclusive que las políticas sociales finalmente se terminan haciendo vía tribunales y no a través del Ejecutivo, que pueda tener una visión más amplia del conjunto y cómo llegar a que este derecho se cumpla para una mayor cantidad de personas y no solamente en forma específica para un grupo particular. Y por último, y con esto termino, hay un tema que me gustaría mucho más para el tema de los abogados, un par de preguntas. Está el tema de que se plantea con mucha fuerza el tema de que no puede haber ninguna discriminación. Hoy día, en la Constitución actual, está el tema de que no puede haber discriminación ilegal y arbitraria. Ahora mi punto es que yo no puedo tener ninguna discriminación. ¿Puedo hacer políticas focalizadas, por ejemplo, en el caso de vivienda? ¿Puedo tener políticas focalizadas en el caso de salud? ¿No se consideraría eso? ¿No me está presionando la nueva Constitucional a que todo sea un derecho de aplicación o beneficios universales? Es más como pregunta, no tengo la certeza. Un par de abogados me lo ha levantado como punto y me gustaría escuchar la opinión de los expertos acá. Eso sería. Perfecto, gracias Alejandro. Pasamos a Ana María entonces. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos de mis colegas que ya han comentado antes que esté ahora yo interviniendo, y también a Rocío especialmente, bueno, le agradezco esta oportunidad que nos han dado a los académicos de la Facultad de Derecho. Como yo le comenté a ella, me gustaría enfocarme en realidad desde una mirada del derecho internacional en mi caso, ya que es esa la materia en la que yo me he dedicado como académica los últimos años de mi carrera en la facultad, y también en los últimos años he tenido la oportunidad como profesora invitada de hacer un curso en inglés en FEN sobre globalización y tratados de libre comercio internacionales. Es por ello que destaco en primer lugar algo que ha pasado a ser indudable de la propuesta de esta nueva Constitución y que tiene que ver con lo siguiente. Esta Constitución que se someterá a plebiscito, y lo destaco por el tema del derecho justamente internacional, es que además de respetar el carácter de república del Estado de Chile, ¿no es cierto?, y las sentencias judiciales, también va a respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esto es muy importante para situarnos
en qué tipo de derechos económicos, sociales y culturales el Estado es capaz de garantizar o podrá, a través de este nuevo texto, ¿no es cierto?, este nuevo texto de Constitución, podrá plantear la posibilidad de profundizar en un sistema en el que Chile ya se encuentra, a través de su política exterior, inserto en un sistema multilateral y también internacional en cuanto a su membresía en el sistema de Naciones Unidas. Esto significa lo siguiente: Chile tiene obligaciones, más allá de ser un Estado soberano, tiene obligaciones multilaterales para con otros estados y para con otras organizaciones internacionales, y en el caso concreto de Naciones Unidas, destaco el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966, que ha sido ratificado por Chile y por lo tanto también tiene un rango de ley, ¿no es cierto? Y ha habido incluso yo diría, un debate en la doctrina que se dedica, ¿no es cierto?, los autores estudiosos del derecho internacional, en el cual, a partir de la última reforma del año 2005, no queda claro, ¿no es cierto?, el valor que van a tener los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que sería también el caso de este pacto, y de los derechos económicos, sociales y culturales como parte también de estos derechos humanos considerados a nivel más amplio, y en el cual entonces acá se va también a aludir a través de este pacto, que también está siendo controlado permanentemente por Naciones Unidas cada 4 o 5 años, cuál va a ser estas garantías para una mejora permanente y progresiva en las condiciones de desarrollo de las personas y los pueblos. Yo creo que esto es muy importante, ya que yo creo que esto también se recoge en esta propuesta de Constitución, ¿no es cierto?, donde alineado con esta idea del Pacto de Naciones Unidas, y posteriormente me referiré a otro instrumento jurídico internacional, el ejercicio de estos derechos debe hacerse sin discriminación alguna, por motivos de raza, ¿no es cierto?, color, sexo, idioma, etcétera, religión, opinión política. Pero cuando se quiere definir qué tipo de derechos económicos, sociales y culturales se abordan, tanto en este como en otros sistemas internacionales, como es el caso también del sistema interamericano, se refiere, por ejemplo, al derecho a la alimentación, algo tan importante en el cual también hay que tomar en cuenta la membresía que tiene Chile en la OCDE, en la OCDE, ¿no es cierto?, o en su relación en FAO, que también es otra organización de Naciones Unidas que tiene directrices concretas en cuanto al derecho a la alimentación, y también incluso la OIT, en cuanto a este derecho de la alimentación, el derecho de la consulta a los pueblos indígenas, por ejemplo. Por lo tanto, estos instrumentos jurídicos, internacionales, quiero decir, no son solamente una teoría, sino que hay también instrumentos prácticos para poder hacerlos efectivos. Ya tengo 2 minutitos. Bueno, perdón. Destaco también el caso de la vivienda adecuada, la educación, la salud, la seguridad social y la participación, por ejemplo, de distintas formas en la vida cultural, y yo diría también en diversos mecanismos de toma de decisiones. El tema del derecho al agua, ¿no es cierto?, al saneamiento y al trabajo. Para no extenderme, porque tengo poco tiempo, quiero destacar en realidad, en cuanto a Chile, como yo les decía, y su política exterior, no olvidemos que Chile no solamente se debe a mejorar tal vez su estructura de derecho interno, sino que además en una relación entre este derecho interno y el derecho internacional, Chile tendrá que tener una coherencia en su actuar, y también tendrá que tener una responsabilidad en la concreta implementación, en cuán realista va a ser poder implementar todo aquello que se ofrece en una constitución, y que no debe también tener en cuenta lo siguiente: hay un poder legislativo que creo que hay que también entender que va a tener que continuar a lo mejor bajando estas leyes. Y por último, y con esto termino, pienso que hay que también abordar el tema de la
indivisibilidad y la interrelación entre diversos derechos, y tener un enfoque integral en cuanto a las políticas públicas se trate, siempre y cuando, ¿no es cierto?, haya una viabilidad más allá de lo meramente programático en este tipo de derechos, más bien colectivos, en los cuales, como digo, el Estado puede hacerse cargo de manera realista de todo aquello que ofrece esta nueva propuesta constitucional. Muchas gracias, muy amable a todos ustedes. Muchas gracias, Ana María. Vamos a pasar a Santiago Schuster, pero antes déjenme recordarles que pueden mandar sus preguntas a través del chat y entre Rocío y yo las vamos a ir procesando a medida que lleguen. Santiago. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a referirme a un tema que tal vez puede resultar un poco diferente a lo que ya se ha hablado, pero yo diría que no, que hay un vínculo importante, en particular porque estamos hablando del futuro, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Y vivimos, así lo decimos frecuentemente, en una sociedad del conocimiento, sociedad de la información. Y en esta propuesta de constitución, en forma inédita, se habla por primera vez, de un concepto que los constituyentes anteriores no habían empleado, que es el conocimiento. Cerca de 10 disposiciones de la propuesta constitucional tratan del conocimiento, y por lo tanto es bienvenido que al menos esta idea de un conocimiento como elemento importante de futuro en nuestro país tenga una relevancia. Sin embargo, no tenemos referencias constitucionales, las típicas referencias constitucionales que empleamos en Chile, como Alemania, España, Francia y Estados Unidos, tampoco en los textos constitucionales de Australia, Canadá y Nueva Zelanda, que también tienen legislaciones en que hay interés por el saber, especialmente por el saber ancestral, y que se citan con frecuencia en nuestro ámbito regulatorio. Y lo cierto es que las únicas referencias que tenemos desde el punto de vista del tratamiento constitucional son las constituciones de Bolivia, Venezuela y Ecuador, ¿no? Incluso otros países latinoamericanos que han legislado sobre el tema del conocimiento, especialmente del conocimiento ancestral, como Perú, Brasil, no han incorporado tempranamente referencias a esto en sus constituciones. Ahora, ¿cómo trata este borrador de constitución el conocimiento? Lo trata como un objeto. Las referencias a un objeto parecieran no estar tan vinculadas a lo que entendemos como el saber, porque el saber es un ejercicio, especialmente en la enseñanza, ¿no? Es un ejercicio de esfuerzos recíprocos del que tiene el conocimiento y lo transmite, y del que lo recibe y trata de acceder, que es una palabra que se emplea mucho en el borrador y que a la que me voy a referir. Entonces, este conocimiento como objeto tiene una referencia muy particular en el texto que se propone, porque se habla de un derecho, como un derecho social, a adquirir el conocimiento. Entonces, el conocimiento está en alguna parte al que el ciudadano debería poder encontrar vías para acceder a ese conocimiento, y desde ese punto de vista habría una cierta referencia a la apropiabilidad del conocimiento. Entonces, ¿por qué tiene interés especialmente en el ámbito de los bienes inmateriales, ámbito en el que más me relaciono como académico, que es el de la propiedad intelectual? Porque finalmente, si bien el saber es libre, en relación al conocimiento hay algunos bienes inmateriales, como las obras intelectuales, y en el ámbito de la propiedad industrial, como las invenciones, en fin, que tienen una connotación de ser portadoras de conocimiento, y eventualmente este derecho al acceso podría también estar relacionado con un derecho al acceso
a esas obras, a esas invenciones, etc. Sin embargo, en la Constitución propuesta por la Convención Constitucional no hay una definición de qué debemos entender por conocimiento. En mi opinión, creo que este va a ser uno de los temas que le van a dar trabajo a los tribunales y probablemente también a los abogados, porque en el otro extremo, la propuesta de Constitución establece un derecho de los pueblos y naciones indígenas a preservar, revitalizar, desarrollar y transmitir los conocimientos tradicionales. Y obliga al Estado a adoptar medidas eficaces para garantizar este ejercicio. Y en esa misma línea, los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos. En consecuencia, este derecho colectivo, ya no individual como podría ocurrir en la propiedad intelectual, este derecho colectivo se manifiesta en una disposición muy particular que dice que los pueblos y naciones indígenas y sus integrantes, en virtud de su libre determinación, tienen este derecho pleno al ejercicio de sus derechos colectivos, incluso al reconocimiento y protección de sus recursos en su dimensión material e inmaterial, y agrega además que tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, etc. Entonces, dos extremos. ¿Por qué lo pongo como extremo? Porque hay un derecho constitucional sobre el saber ancestral y un derecho apropiativo, porque por algo se le da un derecho de ejercicio colectivo, y por otro lado, la Convención Constitucional rechazó la posibilidad de ofrecer un derecho, inmediatamente, un derecho al inventor nacional. Desde el año 1833 que se reconocía un derecho al inventor. Ese derecho ha desaparecido, y en consecuencia hay una cierta contradicción, porque por una parte se eleva a garantía constitucional algo que nuestro país no ha experimentado legislativamente, que es el saber tradicional, y por el otro lado, el conocimiento que podríamos llamar del futuro, el que crea conocimiento futuro, especialmente en la sociedad de la información, que es el de las invenciones, es el de los desarrollos más bien tecnológicos, se le quita ese reconocimiento constitucional. Será una cuestión debatible si esto hace ver a nuestro país como un país que no tiene posibilidad de participar en la oferta de conocimiento, en la oferta de desarrollo tecnológico y de nuevos conocimientos, sino que solamente como un país consumidor, como un país que ofrece garantías de acceso a ese conocimiento, pero no para estimular la oferta. Gracias. Bien, muchas gracias, Santiago. Entonces cerramos con Amanda Telias. Adelante, Amanda. Muchas gracias. Hola, les quería preguntar si se escucha bien porque están trabajando acá en la FEN. Sí, ¿No hay un ruido bien. atrás? ¿No? ¿Está bien? Sí. Ya, si se torna insoportable ahí me dicen, ¿sí? Pero espero que se escuche bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, al igual que los demás panelistas, ¿cierto? Agradezco la invitación, ¿cierto?, a participar, esta posibilidad de debatir los derechos sociales en particular en esta nueva propuesta de Constitución. Y lo que yo voy a hacer es que voy a plantear 3 preguntas para contribuir a este debate, y voy a tratar de presentar brevemente cómo se le dio respuesta a estas preguntas en la nueva Constitución, ¿sí? La primera es cómo incluir los derechos sociales en la nueva Constitución. La segunda es cómo se garantizan estos derechos sociales en la nueva Constitución. Y la tercera es cómo la incorporación de estos derechos sociales avanza hacia resolver las demandas del estallido social. La primera, entonces, cómo incluir los derechos sociales en la nueva Constitución, porque está la pregunta de si los constitucionalizamos, los escribimos en la Constitución, o en realidad no los explicitamos, ¿sí? Y la propuesta de Constitución, como también otros paneles han presentado ya, no solo extiende y profundiza estos derechos económicos y sociales en comparación a la Constitución vigente, sino que además le otorga al Estado de Chile un rol protagónico, ¿sí?, en resguardar estos derechos, ¿sí? En su artículo primero, inciso primero, establece que Chile es un Estado social y democrático de derecho, y eso se contrapone a la Constitución vigente, que en realidad se pone al servicio al Estado
en la promoción, ¿cierto?, en contribuir a promover este bien común para crear estas condiciones sociales que nos permitan a cada uno de nosotros alcanzar esta realización espiritual y material. Y además, como han descrito ustedes, incorpora esta lista exhaustiva de derechos sociales, incluyendo derechos primeros que ya están en la Constitución vigente, pero de una manera bien distinta. En esos está el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza, que todavía mantiene la libertad de padres y madres de elegir, ¿cierto?, el tipo de educación de las personas a su cargo, de sus hijos, el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social, ¿sí? Pero los incorpora de una manera diferente, los profundiza, los extiende, ¿sí? Por dar un par de ejemplos, en el caso del derecho a la educación, en la propuesta de la nueva Constitución lo establece como un deber central e ineludible del Estado, ¿sí? Le da un rol prioritario. En cambio, en la Constitución vigente, el derecho a la educación es más restringido y se centra en el desarrollo del individuo, ¿sí?, no tanto en el colectivo. También esta propuesta extiende el derecho a recibir una educación sexual integral, una educación ambiental, una educación permanente, entre otras cosas. En el caso del derecho a la salud, por ejemplo, en este caso la propuesta lo concibe como un derecho social y no tanto como un derecho de libertad como está la Constitución vigente. Establece una configuración de un sistema para proveer esta salud y también incorpora, por ejemplo, el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a su medicina tradicional. Y además, como han mencionado algunos de ustedes, esta Constitución, la propuesta de nueva Constitución, incorpora otros derechos sociales que esta Constitución vigente no incorpora para nada, ¿sí?, como es el derecho humano al agua y al saneamiento, el derecho a un mínimo vital de energía, el derecho a la vivienda, el derecho al cuidado, a la alimentación, el derecho al deporte, parte de esos también se relacionan con el derecho a la salud, el derecho asociado al medio ambiente, como los derechos a la naturaleza, derecho a un ambiente sano, el derecho a la ciudad, el territorio, entre otros, ¿sí? Por lo tanto, le damos al Estado un rol protagónico en la garantía de estos derechos y los extendemos y los profundizamos con respecto a la Constitución vigente. Así se respondió la primera pregunta en esta propuesta. La segunda pregunta es cómo se garantizan estos derechos sociales que estamos incluyendo, ¿sí? ¿Los vamos a tutelar? ¿Se van a poder judicializar? O en realidad es más bien una declaración de principios, ¿sí? Nosotros sabemos, ustedes lo han mencionado también, los derechos sociales se pueden explicitar claramente y explicitar sus garantías en estas constituciones y permitir que las personas lleven a la justicia en la situación, que lleguen a la justicia en las situaciones que estos derechos no se cumplan, ¿sí? Caso contrario, podríamos incluir esta lista de derechos sociales por larga y exhaustiva, sin establecer ni un mecanismo por el cual las personas pueden exigir su satisfacción. En ese caso sería más una declaración de intenciones, más que una garantía de satisfacción de los derechos sociales. Y el debate en esta nueva propuesta de Constitución se zanjó de una manera clara, ¿sí? Todo derecho fundamental está tutelado y toda persona puede acudir al tribunal de instancia que determina la ley si es privado de estos derechos, ¿sí? Por lo tanto, esta acción de tutela que se plantea en la propuesta de derechos fundamentales contrasta en esta acción constitucional de protección de la Constitución vigente, principalmente en que protege todos los derechos fundamentales, incluyendo los derechos sociales que estamos discutiendo, y no solo el derecho a la libertad o a la igualdad, que es lo que promueve más la Constitución vigente, y además se presenta esta acción judicial al juez de instancia, ¿sí?, como primera opción, y no se lleva a la Corte de Apelaciones como plantea la Constitución vigente. Por lo tanto, 2 minutos, Amanda. Ok, con esto termino. Por lo tanto, incorporamos una larga lista de derechos sociales y los garantizamos a través de la tutela, ¿sí? Y con respecto a la tercera pregunta, ¿cómo incorporamos estos derechos sociales que incorporamos, cómo avanzan hacia resolver las demandas del estallido social, a la conflictividad durante, no solo el estallido social, sino que desde antes, ¿sí? Ya mencionar definir el Estado social y democrático de derecho, dijimos, ¿cierto?, le otorga al Estado un rol central en la garantía de estos derechos sociales y deja atrás un poco este rol subsidiario que tenemos actualmente en la Constitución. Por lo tanto, el Estado no solo va a proveer derechos sociales cuando los privados no puedan proveerlos, sino que toma este rol central en la garantía, ¿sí? Y además, esta Constitución, aparte de declarar los derechos, garantizarlos, ¿cierto?, plantea su progresividad, tanto de satisfacción como de financiamiento en el tiempo, ¿sí? Apuntamos a que sean progresivos. Y esto es un cambio de paradigma bien importante,
y plantea un concepto de sociedad distinto que estamos tratando de plasmar en esta nueva constitución, ¿sí? No solo como la suma de satisfacciones de derechos individuales, sino que como una construcción de sociedad que tiene un destino común, ¿cierto? Y eso es un paradigma diferente. No sabemos muy bien, podemos discutir sobre esto, cómo va a funcionar la tutela de estos derechos, va a existir una ley que regule el procedimiento de estas acciones de tutela, y vamos a ver cuánto, ¿cierto?, activismo judicial hay, cuánto espacio para la deliberación democrática, ¿cierto? Eso es algo que un poco se va a ver en la práctica y con la creación de las leyes, ¿sí? Pero con esto termino, algo que a mi juicio avanza en la dirección correcta para dar respuesta a estas demandas de mayor dignidad, menor desigualdad, ¿cierto?, que demandamos durante el estallido social, es la creación que propone esta nueva constitución de grandes marcos jurídicos para crear las políticas sociales que necesitamos, ¿sí? Que en el fondo necesitamos y que estamos demandando, ¿cierto?, como sociedad. La creación del sistema de seguridad social, el sistema de cuidados, el sistema nacional de salud, el sistema nacional de educación, el sistema de educación pública, el sistema integrado de suelos públicos, avanzan en esa dirección, ¿cierto? Es razonable pensar que estos marcos jurídicos estén en la Constitución y pueden contribuir a reconstruir esta legitimidad del pacto social que demandamos en el estallido social, ¿cierto? Su creación avanzan hacia la universalidad de este derecho de la salud, de la educación, del cuidado, no solo como titular de derecho, sino que en su ejercicio, y hace que esta Constitución justamente configure un modo de vida distinto. Y de esta manera, creo yo, avanzamos hacia eliminar esta distribución poco equitativa y desigual que existe en los derechos sociales y que a su vez define las desigualdades económicas, sociales y culturales que tenemos, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Eso, muchas gracias. Bien, gracias Amanda. Han llegado algunas preguntas, entonces las que tienen más que ver con el ámbito y la lectura de la economía las voy a enunciar yo, resumir yo, y las que tienen que ver más bien con el ámbito de lo legal las va a resumir Rocío. Entonces hay una pregunta de Alejandro que la enunció, que tenía que ver justamente con esta posibilidad o no de poder hacer política social focalizada, dado que se prohíbe justamente muchas formas de discriminación, y alguien podría pensar que hay una tensión entre no discriminar y política focalizada. Entonces, una pregunta para el panel que hizo Alejandro, que me gustaría que se refirieran a ella, en particular los abogados, las y los abogados del panel. Ahora, hay preguntas de Jimena Clark, y que yo también me parece que son importantes, sobre lo que mencionó Pamela Martínez, así que son básicamente dirigidas a ti, Pamela, y tiene que ver con el derecho a huelga. Y la pregunta, para resumir de alguna forma, es ¿cuál es el concepto de empresa que hay atrás? Porque cuando tú dices que el concepto, digamos, el ámbito de la huelga puede exceder los intereses propios de la empresa, la pregunta es si la empresa es responsable por las cosas que estén ocurriendo afuera de la empresa, y que por lo tanto se le podría imputar a ella algún tipo de responsabilidad y por lo tanto de costo asociado a una huelga, por problemas que están fuera totalmente de su alcance, como son las razones políticas. Esa es una pregunta que hace Jimena, que me parece que es bastante importante y de impacto, digamos, enorme, yo diría, sobre el sector productivo. El segundo tiene que ver más bien con el tema de la negociación por rama, y Jimena pregunta si esto puede o no tener un impacto sobre el sector de empresas de menor tamaño. Acá también, si Amanda o Alejandro quieren comentar eso, es importante. ¿En qué medida la existencia de la posibilidad de hacer negociación ramal y este derecho a huelga tan abierto puede generar problemas para empresas de menor tamaño? Y la última pregunta de Jimena tiene que ver con los derechos laborales, que están muy enfáticamente explicitados en el texto, pero dice Jimena, no hay nada sobre deberes. Y la pregunta es si no debiera haber algo por el lado de los deberes que debiera explicitarse en esa materia. Por mi lado, me gustaría también una referencia al tema de la negociación colectiva, porque
el ámbito de negociación, el nivel en que ocurre la negociación colectiva, los ámbitos que se discuten, se le transfieren exclusivamente al sindicato y no a la empresa. Y yo creo que eso genera un ámbito de asimetría en la forma como se estructura el diálogo social que me parece que es complejo. Me gustaría una reflexión sobre ese punto. Rocío, ¿quieres tú? Sí. Yo igual, bueno, yo voy a leer una pregunta, la voy a resumir de Nicolás Santamaría, que es para todos, y yo creo que quizás más particularmente para Amanda y quizás para Ana María. Y también quiero hacerle una pregunta a Pablo y una pregunta a Santiago. Entonces la idea es que después de que yo termino, volvemos a darle espacio a cada uno de ustedes para responder las preguntas que hizo Guillermo y que les hice yo y que están en el chat. Entonces, a Pablo le quiero hacer una pregunta sobre esta idea del orden léxico y la jerarquía, ¿no? Que es como, bueno, también esta idea de la generación de derechos, ¿no? Que primero están los derechos políticos, que son los más fundamentales, después los derechos civiles y luego los derechos sociales, ¿no? Como una especie de evolución histórico-política en el desarrollo de la idea de ciudadanía, ¿no? De qué es lo que es ser ciudadano, primero tener derechos políticos, luego civiles, luego civiles. Pero esa como una visión bien clásica, y que para algunos, claro, hay un orden de jerarquía en el sentido de que yo primero tengo que poder tener igualdad ante la ley, y eso, como cuestiones muy básicas, para poder luego siquiera pensar en ejercer esos otros derechos. Pero también en la teoría democrática, Habermas y del mismo Rawls, sostienen, bueno, que tampoco yo puedo ejercer mis derechos políticos si no tengo derechos sociales, por lo menos un contenido mínimo, porque no puedo ir a votar, porque como las micros se demoran, llegan tarde, o sea que para poder ejercer, para que esos derechos formales sean reales, yo necesito tener satisfechos algunos derechos sociales, por lo menos en alguna medida mínima. Entonces, no sé si darte como un espacio para desarrollar un poco más cuál es tu preocupación sobre esa falta de jerarquía, si piensas que debe haber una jerarquía o si ves más bien que hay una relación reflexiva entre esas dimensiones, si te parece que eso es algo bueno o no. Luego, Nicolás Santamaría hace una pregunta para todo el panel, así que quien quiera responderla la puede responder, que tiene que ver con, de algún modo, cuál es el diseño que tiene esta Constitución para la eficacia de derechos. Un temor que hay es que, como hay tantos derechos, y además, como decía Alejandro, son tan específicos algunos de ellos, esto va a generar una oleada de judicialización, espacio para el activismo judicial, adversarialismo, etcétera, etcétera, que además puede generar, como también decía Alejandro, problema de desigualdad en el acceso, ¿no? Porque entonces solamente quienes puedan financiar estas acciones judiciales van a poder lograr que sus derechos sean realizados, etc. Pero lo que plantea Nicolás es que él ve también en el proyecto una serie de menciones o visión de implementación de estos derechos que tienen más que ver con darle un mandato al legislador o a los gobiernos para que diseñen estructuras organizacionales, orgánicas, sistemas para que lleven adelante estos derechos más que simplemente dejarlo entregado a la judicatura, ¿no? Entonces, la pregunta yo creo para el panel es si ellos ven que hay un diseño institucional, por así decirlo, donde hay una presión al legislador también, y que por lo tanto supone que los ciudadanos van a presionar por el ejercicio de sus derechos, no solo a través de los tribunales, sino que también a través del sistema político, a través de la representatividad, de la elección de sus representantes, del control de sus representantes, etcétera, que quizás innova un poco en la situación o la forma que plantea la Constitución actual, ¿no? Y quizás con nuestra obsesión con la judicialización tiene que ver también con cómo está diseñada la Constitución del 80, más que cómo está verdaderamente diseñado este proyecto. Medio interpreté medio laxamente la pregunta de Nicolás, así que no sé si fui muy fiel con su contenido. Pero eso yo creo que va un poco de la mano con algo que yo le quería preguntar a Ana María, en el sentido de, claro, que hay todo un ordenamiento internacional que ha venido evolucionando con posterioridad a la Constitución del 80 y que de algún modo este proyecto, ¿no? Recoge esa evolución, y en qué medida crees que
podría haber sido más minimalista dado el contexto internacional en el que nos encontramos hoy día. O sea, si esa es como una excesiva ambición de los chilenos o es una excesiva ambición universal, ¿no? de lograr todas estas conquistas. Y por último, para no extenderme demasiado, Santiago, quería como pedirte como una aclaración de cuál es el problema que tú ves, que me parece muy interesante, la verdad es que no algo de lo que se haya hablado demasiado, en realidad, que no existe este reconocimiento a, no sé si llamarlo propiedad industrial, o qué es lo que se dejó de reconocer. Si el problema que tú ves principal es que con el reconocimiento del acceso al conocimiento, las leyes vigentes de propiedad intelectual se vuelven inestables en términos de su constitucionalidad y podrían, por lo tanto, cuestionarse su vigencia hacia el futuro, o si más bien en el fondo hay una pérdida, o no sabemos si una pérdida, pero que en el fondo hay un cambio de que la propiedad industrial ya no será protegida por el legislador, que puede ser inconsistente con esta protección del conocimiento de pueblos originarios que tú mencionaste, pero que en principio no habría un problema con el diseño vigente hoy día a nivel legal en lo que plantea el nuevo proyecto. Eso. La idea es cumplir el tiempo global, entonces les voy a pedir que traten de responder en 3, 4 minutos. Creo que quizás Pamela va a necesitar un poco más de tiempo porque hubo muchas preguntas para ella, pero en general tratemos de ser escuetos en la respuesta. Directo al grano, por favor. Vamos en el mismo orden en que... Sí, Pablo. Pablo Aguayo. Muchas gracias, Rocío. Yo creo que hay 3 elementos en tu pregunta. El primero es, como en términos políticos, distinguir una posición libertaria de una posición liberal igualitaria. En una posición libertaria, ¿cierto? Los derechos de primera generación tienen una primacía moral, tienen una primacía jurídica, y de alguna manera el Estado, si tiene un mandato específico a proteger esos derechos, más no los de segunda generación, o lo que Roll llamaría, ¿cierto?, los vinculados con el segundo presidio de la justicia. En cambio, una posición más bien igualitaria, que yo creo que es la que está plasmada en la Constitución, es tarea del Estado, tanto la protección de los derechos de primera generación, como lo así llamado derechos de segunda generación, los derechos sociales, económicos y culturales. Entonces hay una posición que se plasma más bien que el Estado responsable, garante, promueve los recursos, todos para la satisfacción de los derechos de primera generación como segunda generación. Entonces, en una posición igualitarista no hay problema que el Estado se intrometa en el ámbito de los derechos sociales, y está bien que lo haga y es su obligación. Eso es sumamente importante. Pese a ello, hay una pregunta, si tú quieres, filosófica política sobre la naturaleza de estos derechos. Si son esencialmente analogables, y por eso yo hacía referencia a esta relación que hay entre derechos sociales, derechos fundamentales y derechos humanos, porque de alguna manera Ana María dio a entender que bajo el paraguas de los derechos humanos podemos incluir también los derechos sociales. Entonces ahí conecto con una cuestión que dijo Amanda, el tema de, no sé, el juez de instancia o la Defensoría del Pueblo. Porque si son derechos humanos, también uno podría pensar que la Defensoría del Pueblo tiene algo que ver con la protección de estos derechos sociales. La literatura ha sido súper clara. Cuando se judicializan los derechos sociales, los que tienen más poder económico, por ejemplo, el caso ISAPRE 1, 2 y 3, son los que tienen mayor posibilidad de tener acceso a que se les reguaten estos derechos sociales, y no así los grupos más desventajados. Si ponemos en la misma posición respecto a su naturaleza, los derechos fundamentales, civiles, políticos, clásicos, ¿cierto?, con los derechos sociales, y no hay diferencia en su naturaleza, entonces alguien que diga que le están cobrando la educación tiene la misma condición que aquel que lo han arrestado sin ninguna causa clara, o aquel que le han privado de fundar un partido político, o aquel que le han privado su libertad de expresión. Entonces, desde una perspectiva incluso liberal igualitaria, pero liberal, esa analogía o esa similitud entre esos derechos fundamentales clásicos, ¿cierto?, y los derechos sociales produce algo de ruido. No es que yo esté completamente en contra de eso, pero hay un ruido ahí, pero no por una cuestión meramente filosófica y teórica, sino también por los mecanismos de protección, los mecanismos, las garantías constitucionales para que esos derechos se hagan finalmente efectivos. Si yo encuentro que el ejemplo que siempre tengo a la vista es que el Estado, como derecho social, es la educación universitaria gratuita. Analogar eso a la libertad de movimiento, libertad de asociación, me parece complejo. Me hace ruido.
esa sería mi respuesta. Ok, sigamos con Pamela. Bueno, muchas gracias. Han surgido muchas interrogantes respecto de este tema. Voy a ir de lo individual a lo colectivo. Plantea Jimena respecto de los deberes. Quizás habría que ser más concreta en qué tipo de deberes, porque pienso inmediatamente que una constitución estableciera el deber de trabajar sería contrario a la libertad de trabajo, ¿no? Que expresa que el trabajo en principio es libre, ¿no? Y eso es parte de un desarrollo histórico, ¿no? De la prohibición de la esclavitud y la abolición del trabajo forzoso. Entonces, el deber que se me ocurría era ese, pero no sé a qué concretos deberes deberían haber estado constitucionalizados. Yo, en mi espacio de conocimiento, no conozco constituciones que regulen los deberes de los trabajadores, ¿no? Además que eso ya está regulado en el sentido de que cuando uno elige voluntariamente un trabajo, se somete a la subordinación y dependencia de otro, y por lo tanto allí están regulados los famosos poderes de dirección y las facultades de disciplina del empleador. Entonces, por eso el empleador puede amonestar, puede despedir, puede sancionar, etc. Entonces, están contenidos todos esos en los deberes y en el poder de dirección del empleador. Eso está ahí. Si eso lo eleváramos a categoría constitucional, sería contrario a la libertad de trabajo, que también está reconocida tanto en esta Constitución como en la Constitución del año 80. Eso me gustaría saber qué tipo de deberes en concreto se refiere. Ahora bien, respecto a la negociación colectiva y el derecho a huelga, yo creo que hay que tener algo presente aquí, y es nuestra cultura jurídica, en tanto que históricamente se han regulado los derechos de trabajo por parte de la heteronorma. Y la heteronorma no me refiero a un sistema heteronormado desde el punto de vista de género, sino desde que va a ser un tercero ajeno a los sujetos sociales que intervienen, ya sea empleadores y trabajadores, que va a regular su relación. La tendencia en los estados sociales, a partir de la Constitución de Querétaro, la Constitución de Weimar y en general desde el constitucionalismo de posguerra, van a entender que estas cuestiones van a tener que ser reguladas por la vía de la autonomía colectiva. ¿Y qué quiere decir eso? Las partes son las que tendrán que regular. Y en ese sentido, yo por eso les planteo que esta regulación es conservadora o tradicional, va a tomar esa tradición, de, ok, la regulación de este tema ahora va a ser entregada a las partes. ¿Y cuál es el instrumento por el cual regulan las partes de esto? Que es el convenio colectivo. Y es lo que le va a dar nacimiento y configuración a nuestro derecho al trabajo. Si el derecho al trabajo no se justifica, si no es por la fuente exclusiva que tenemos, que además no proviene de la heteronorma, es decir, de la estructura liberal clásica, sino que son los propios agentes sociales los que se regulan con efectos graduables para todos. Entonces, primero que todo, esto puede ser regulado por la vía de la autonomía colectiva. Por ejemplo, las aprehensiones de Jimena dice, ¿qué va a pasar con las mini y pequeñas empresas? Bueno, eso podría ser un gran acuerdo colectivo que determina aquella cuestión, ¿no? Es decir, allí el diálogo social va a tener que cumplir un rol, ¿no? Lo mismo pasa con el derecho a huelga. Conoce el derecho a huelga, pero eso no quiere decir, no sé si cuando se plantea de no se podrá, la ley no podrá prohibirlo, bueno, eso da igual si lo decía o no la Constitución, del hecho que reconocía el derecho a huelga ya no es posible prohibirlo, así está analizado, así está establecido por la OIT, etc. Por otro lado, vamos a tener en ese sentido, respecto del derecho a huelga, una regulación que podría eventualmente, si pensamos en el principio de la autonomía colectiva, fíjense ustedes que podrían perfectamente los agentes sociales, entonces las patronales, los trabajadores y sus representantes, negociar, por ejemplo, la suspensión del ejercicio del derecho a huelga. Eso está reconocido así. No quiere decir que no se va a poder regular, quiere decir que la vía de regulación va a ser otra. Ya no va a ser el legislador que va a imponer una regulación, como históricamente ha sido. Desde que se comenzó a plantear los derechos laborales allá por el año 1900 en adelante. Y esto fue una discusión que se dio a principios de siglo respecto de si se recogía la empresa, si era la heteronorma o cómo iban a ser las estructuras sindicales. En ese aspecto, esto supera 100 años de una práctica. Yo creo que esos son los temores que hay. Pero esto perfectamente las partes pueden negociarlo. Perfectamente se puede suspender el ejercicio del derecho a huelga en un determinado territorio, etcétera, si así las partes lo determinan. Eso es importante tenerlo presente, digamos. Hay un ejercicio democrático distinto y que obliga a las empresas a negociar y no a imponer las condiciones como se da actualmente.
Lo otro es mirar a los trabajadores como unas bestias, como unos Ewoks, ¿no? que no van a tener sentido común, etcétera, y que no pueden negociar sus condiciones. Bueno, lo que aquí se plantea es, oiga, la autonomía colectiva es la plena recepción de la autonomía colectiva para poder que las partes puedan negociar. Y en ese sentido, por otro lado, también hay que entender que el derecho a huelga no es absoluto, así se ha planteado, y puede colisionar con otros derechos fundamentales. Y bueno, ahí tenemos nosotros una herramienta que se ha planteado desde el derecho, que es el principio de la proporcionalidad y el test de proporcionalidad en ese sentido. Por otro lado, también se ha planteado en otros modelos las tesis de la responsabilidad civil por el ejercicio de huelga o las tesis del abuso del derecho por el ejercicio de huelga. Aquí también han sido mecanismos que se han incorporado en otros órdenes jurídicos. Entonces, esto no quiere decir que sea absoluto o exagerado, etcétera, ¿no? Tiene que ver con cómo los vamos a regular. Y en ese sentido, lo que va a hacer la Constitución es entregarle la regulación a las partes. Yo diría que eso, quitándole dramatismo. Ahora, respecto de la negociación colectiva de las micro, pequeñas y medianas empresas, también se han establecido mecanismos, por ejemplo, por medio de convenios colectivos, que descuelgan a esas empresas, por ejemplo, del ejercicio. Se podría regular por esa vía, ¿no? Insisto, esto no es un problema de, esto es un problema de quien regula, y en este caso van a ser las partes que van a estar habilitadas para negociar. Y eso implica también un cambio, y eso se llama democracia en las relaciones laborales. Eso es democratizar las relaciones laborales, de eso se trata. Y por lo tanto, en este tema de la huelga uno se puede dar cuenta inmediatamente, digamos, de las convicciones democráticas o no, al respecto, ¿no? De la profundidad de la democracia que queremos. El derecho a huelga en eso es esencial. No sé si logré contestarlo todo, las dudas, o si tienen otra, bueno, luego puedo... Probablemente nos va a faltar tiempo. Pero pero quizás terminemos la vuelta para tratar de terminar a tiempo y vemos si podemos volver sobre algún tema, porque al menos yo me gustaría seguir discutiendo este tema. Alejandro. No, partir, creo que hay una pregunta bien de la implementación y diseño, cuán lejos llega la Constitución. Me parece que esta Constitución toma cosas que van mucho más allá de lo que tiene que ir una Constitución, empieza a hacer políticas concretas. Dejen leer algo que para mí pasa a ser un poco freak de la Constitución respecto hasta dónde llega. Voy a leer textual un artículo. El Estado fijará una política nacional portuaria orientada a los principios de eficiencia en el uso del borde costero, responsabilidad ambiental, etcétera. Y después sale en el mismo artículo reconocimiento de la carrera profesional portuaria como trabajo de alto riesgo. ¿Qué tiene que ver un reconocimiento de algo de una política? Este es el artículo 186 en una Constitución. Y como este caso, que es el más freak, así poner literalmente que esto lleva implicancia de un bono en el caso del sector público, esto implica un bono. El riesgo en una posición implica un bono. Que en la Constitución política hemos llegado, en esta Constitución, a tal nivel de detalle, al final del día está quitando un montón de espacio para que el ente llevado a llevar las leyes, que es el Congreso, esté extremadamente limitado, porque llega con un nivel de especificidad muy grande, lo mismo que el financiamiento a través de la educación, terciaria, que sea gratuito. Eso es una discusión que se ha dado a nivel de que hay mucha gente que plantea que no tiene por qué ser gratuito, es un derecho, pero no tiene por qué ser gratuito, lo mismo que el agua. Porque yo tengo derecho al acceso al agua, pero eso no va a implicar que el agua sea gratis para todos. Entonces, este nivel de detalle en el cual entra esta Constitución, más allá de poner un derecho, donde empieza a generar las políticas para llegar a un derecho en términos muy, muy específicos, que genera un problema que creo que quita espacios de libertad para los futuros gobiernos, de hacer política respecto a lo que la mayoría en su momento quiera hacer. Eso creo que es un problema muy, muy fuerte que tiene esta Constitución. Y creo que los puntos que pusieron educación gratuita es una cosa de política, el tema de que si es que una profesión es riesgosa o no, pasa a ser, y que implique que tenga un bono o no, pasa a ser algo de ley. Por último, escuchando a Pamela, y esto simplemente bajo tu argumentación, que me parece perfecta, que es algo que siempre que la regulación laboral tiene que ser entre las partes, me parece genial. Entonces, en esta Constitución yo podría tener, por ejemplo, regulación de las jornadas con solamente acuerdo de las partes, el sindicato y la empresa.
¿O eso no entraría en esto? Porque como tal tú lo planteaste, me parece que creo que es una cosa que yo empujo mucho, esta idea de que muchas de estas regulaciones sean entre las partes, pero en la Constitución actual hay cosas que entre las partes no pueden regular, por ejemplo, las jornadas. ¿En esta nueva Constitución se podría o no? ¿O las partes están limitadas hasta un punto? Esperemos a que termine la ronda, porque seguramente vamos a poder volver sobre... Ya, Ana María. Muchas gracias, Guillermo. Y yo también voy a ser breve debido a que hay varios temas que ya han abordado mis colegas y en los cuales yo también estoy de acuerdo, pero a lo mejor yo quisiera aclarar un poco aquella pregunta que formuló Rocío en relación a esta importancia que tiene para Chile este cumplimiento de diversas normas internacionales que el país ha voluntariamente contraído y, ¿no es cierto?, también siguiendo ciertos lineamientos internos en cuanto a la iniciativa, ¿no es cierto?, exclusiva que tiene el presidente de la República para formular, ¿no es cierto?, la posibilidad de firmar o de negociar tratados internacionales en todas las materias que se pueda, pero una vez que esto se hace y que posteriormente se ratifica, ¿no es cierto?, por el Congreso Nacional, lo interesante aquí es que los jueces, al igual que el propio Estado, en realidad a través de sus órganos, a través de los cuales actúa, ¿no es cierto?, debidamente representado, tiene que garantizar la correcta implementación de estos derechos. Y por lo tanto, también los jueces, cuando tienen que aplicar, ¿no es cierto?, determinada normativa para hacer a través de sus sentencias, ¿no es cierto?, o en la forma que ejerce, ¿no es cierto?, esta tutela del derecho, tiene que también tener en cuenta estas normas internacionales. Para esto también ha habido un desarrollo jurisprudencial en cuanto a los controles, a diversos tipos de control, como es el control de convencionalidad, que comienza justamente con la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Y es que también los estados están llamados justamente a través de, en el caso del Poder Judicial, ¿no es cierto?, a aplicar estas normas. Y esto además, contraer estas normas también significa que su incumplimiento podría generar responsabilidad internacional. Y por lo tanto el Estado en ese sentido tiene que ser también cauteloso, ¿no es cierto?, en virtud de también exigir el respeto a estas normas a otros estados, tiene que también cumplirlas por sí mismo. Y por lo tanto eso es algo que tiene, digamos, un nivel de exigencia también que, como decía, a través de diversos medios de control, tanto internacionales como internos, y esto también tiene que ver con una amplia gama, ¿no es cierto?, de sentencias o una forma de a veces solucionar conflictos de manera pacífica, pero esto puede significar que no existan necesariamente en todos los casos sanciones o algún tipo de represalia o otro tipo de medidas coercitivas, sino a veces son medidas de tipo propositivo o preventivo. Y por lo tanto acá también quiero un poco referirme a lo que esbozó Pablo al principio en relación a la figura del defensor del pueblo. Ese es otro mecanismo de control interno, que parte en la mayoría de los países de derecho comparado en Europa y en América Latina por una figura inserta en la Constitución y que también ejerce un tipo de control, pero es un control también, yo diría, blando o de un control persuasivo, no necesariamente sancionatorio, porque no altera la estructura tripartita de poderes y sin embargo le da una cierta agilidad a que, en definitiva, el funcionamiento de un Estado, así como es en el ámbito privado o en cualquier ámbito, cuando no hay control ninguno, y esto no significa que control sea igual a castigo, por eso digo, a veces es un control propositivo o un poco facilitador, pero en definitiva, para un óptimo funcionamiento de una estructura nueva institucional, tanto interna como también sostenida por este acervo normativo internacional que puede ser obligatorio o no. Hay otro tipo de normas como la costumbre, otras fuentes de derecho internacional o incluso derecho blando, que también son igual de importantes para el funcionamiento efectivo de un país cuando quiere garantizar
la correcta, ¿no es cierto?, respeto y aplicación de los derechos humanos en términos generales. Entonces creo que eso es importante tenerlo en cuenta y dejaría hasta ahí mi intervención. Muy amable, gracias. Perfecto. ¿Santiago? Sí, sí, gracias. Bueno, para que no quede la impresión que la pregunta de Alejandro Mico sobre discriminación nadie la quiso tomar, voy a dar una respuesta en el sentido de que las discriminaciones a las que se refiere la Constitución o la propuesta de Constitución del artículo 25 son, bueno, y también la general, ¿no es cierto?, del artículo 19, si no me equivoco, son discriminaciones negativas, ¿no? Pero pueden haber discriminaciones positivas. Doy un ejemplo. El artículo que contiene estas discriminaciones negativas incluye a los discapacitados, pero el artículo 28 hace alusión a apoyo o soporte para las personas discapacitadas. Es decir, poner foco en términos positivos. Una discriminación positiva es perfectamente posible desde mi punto de vista. Foco en una política pública que beneficie a determinados sectores no se entendería como una discriminación, que es el concepto negativo al que me refería. Segundo, en relación al tema de la omisión o la supresión de la protección constitucional del inventor, que venía desde 1833. No hay que olvidarse que la Constitución, al establecer una norma, lo que está haciendo es generalizar esa garantía que se le da al ciudadano inventor o al ciudadano creador, etc., ¿no? Y por lo tanto, ninguna norma de inferior categoría puede lesionar ese derecho garantizado por la Constitución. En consecuencia, si ya el inventor no tiene un derecho garantido por la Constitución, puede que normas inferiores, de inferior jerarquía, afecten ese derecho. Una de las posibilidades es el artículo 95 al que yo me estaba refiriendo hace un momento. El artículo 95 que trata de, dice, el Estado reconoce y fomenta el desarrollo de los diversos sistemas de conocimiento en el país, considerando y, ¿no es cierto?, promueve su acceso equitativo y abierto. ¿Podría este derecho de rango constitucional afectar a un derecho solamente garantizado por una norma de inferior categoría, una ley? Más todavía es el número 1, el artículo 95, que dice toda persona tiene derecho a acceder a los diversos sistemas de conocimiento y a la transferencia de sus aplicaciones. ¿Qué significa la transferencia de sus aplicaciones? Yo hasta el momento no lo he entendido correctamente, pero pareciera que esa transferencia de aplicaciones puede estar relacionada con algunos bienes inmateriales a los que yo que como ciudadano quiero acceder y por alguna razón no se me han transferido. No sé si esa transferibilidad se está refiriendo al titular del derecho, pero como el texto constitucional hay que leerlo en su tenor literal, que es el que estamos en este momento discutiendo, es un concepto, un término un poco errático. Y por último quiero referirme al tema de los saberes y de los conocimientos ancestrales o de los pueblos indígenas. El dominio público en Chile hasta el año 92 era un dominio público de pago. Por ejemplo, se pagaba por las obras de Beethoven y de Mozart cuando se utilizaban de alguna manera. Fernando Rosas reclamaba mucho contra eso. Pero sido hace muchos años, no tenían por qué seguir siendo, entre comillas, protegidas, y los fondos que se recaudaban con algún destino, que en ese momento era el Fondo Universitario de las Artes de la Universidad de Chile. Bueno, esto ahora se invierte nuevamente. El saber ancestral, los conocimientos tradicionales pueden tener o tienen protección,
en el tema muy específico de las medicinas, así lo señala la propuesta del borrador, y en consecuencia esto puede también verse como una obstrucción a nuevos desarrollos, nuevas invenciones a partir de conocimientos tradicionales que ya no están en el dominio público, sino que van a requerir una regulación, una autorización, en fin. Esto yo lo planteo como interrogantes que oscurecen la necesaria claridad que tiene que tener un texto constitucional respecto de derechos que son muy importantes para la generación de conocimiento, generación de tecnología a futuro, y que se ven en este momento en esta disyuntiva de mirar más al pasado que mirar al futuro, que yo lo considero uno de los problemas que tiene esta regulación, que podrá ser todavía mejorada. Perfecto. Amanda. Me quiero referir un poco a este diseño, lo que está en la Constitución y lo que se deja para la ley. A mí me parece positivo, ¿cierto? Y entiendo que es lo que se espera de una Constitución, que queden muchas cosas para la ley, ¿cierto? Donde vamos a definir en términos de derechos sociales cómo se van a garantizar, ¿cierto? Definición de políticas sociales, etcétera. Y creo que eso puede contribuir también, o sea, contribuye por un lado a la deliberación democrática, ¿cierto? A los representantes que vamos a elegir para hacer esas leyes, para también el tema presupuestario, ¿cierto? Cómo vamos a financiar estos derechos sociales, y para reducir esta posibilidad de activismo judicial también, ¿cierto? Si en la medida que las leyes vayan determinando con mayor detalle y claridad estas políticas sociales, también la ley de acción de tutela, ¿cierto? Deberíamos esperar que el sistema judicial no esté lleno, ¿cierto?, de estas tutelas y generando, ¿cierto?, política pública desde el sistema judicial. Por lo tanto, a mí en ese sentido creo que es esperable y es más tranquilizador, ¿cierto?, en algún grado, que se deje a la ley cosas a definir, ¿sí? Es esperable. Y creo también que la figura del defensor del pueblo representa, ¿cierto?, en el caso de que los legisladores, ¿cierto?, no creen estas leyes, o estas leyes sean incompletas o no cumplan con satisfacer estos derechos, ¿cierto?, el defensor del pueblo puede jugar un rol ahí. De hecho puede promover, recomendar, ¿cierto?, leyes que para garantizar estos derechos sociales no se estén generando. Entonces también creo que es una figura importante en ese temor, ¿cierto?, de la tutela individual también, y en lo que se puede hacer desde lo colectivo. En relación a los deberes, que hay una pregunta por ahí de Jimena Clark, a mí esta idea de los derechos que tenemos se relacionan con un deber, como que tuviese que pagar por el derecho que me están dando, creo que es una concepción errada del derecho social, ¿sí? Como, en el sentido que el derecho social, como también conversó Rocío con Pablo, ¿cierto?, en su pregunta, la garantía de estos derechos sociales permiten, es una garantía material, de condiciones materiales que me permiten ejercer estos derechos fundamentales que hacen que nos encontremos como ciudadanos, ¿cierto? Es una distribución de poder, es una distribución política, ¿sí? Por lo tanto, no es que estemos dando derechos sociales y a cambio tenemos el deber de hacer algo, sino es como un a cambio, sino que es la construcción de sociedad más bien, de un piso común, ¿cierto?, que estamos construyendo. Y creo que un deber, si ya queremos hablar de deberes, un deber que tenemos todos es pagar nuestro impuesto, ¿cierto? Tenemos que contribuir a los tributos que permitan garantizar justamente estos derechos sociales, y creemos que son los que tenemos que queremos garantizar y construir como sociedad en esta nueva propuesta de constitución. Eso. Bien, estamos justo en el tiempo y creo que queda harto por discutir. Tenemos un dilema entonces. Yo quizás a lo mejor es mi sesgo, pero Rocío, pongámonos de acuerdo. Quizás por la discusión que hubo, me parece que el tema laboral queda como todavía dando bote. Yo no sé si te parece que le dediquemos unos minutitos más a eso. Yo haría, porque creo que también hay otro tema que se está levantando en el chat, y creo que Pablo quiere decir algo sobre eso, entonces le daría a Pablo 20 segundos, y luego a Pamela 1 minuto y medio. Ya, ok, estamos. Ya. Dale, Pablo.
Muchas gracias. Yo solo también, en relación a lo que decía Alejandro Mico, yo estoy a favor, así en general, a que la educación superior sea gratuita. Ideológicamente estoy a favor. Lo que me parece extraño de cómo está esto en el artículo 37 es que sea gratuita solo para aquellas obtenciones de títulos y grados, y no, por ejemplo, para la educación técnico-profesional. Entonces, ¿por qué el texto tiene que especificar la gratuidad para un grupo de interés, básicamente? A mí eso es lo que me incomoda, es decir, estudiante universitario. Y no la garantiza gratuitamente para aquellos que no tenían ningún convencional en la convención, que son estudiantes, es decir, representantes de personas, no sé, personas general de colegios técnicos profesionales. Esa como sesgo es lo que me incomoda, no la gratuidad. Me parece bien, me parece bien que o que sea un fee muy bajito, pero esa diferencia entre educación universitaria para obtención de título de grado y otro tipo de educación secundaria me parece completamente injustificado. Yo creo que hay mucho de eso en el texto sobre los derechos sociales. Se nota la participación mucho más fuerte de grupos de interés dentro de la convención, ya sea, por ejemplo, ayudantes de los convencionales, estudiantes universitarios, y no así asesores que fueran personas que vienen de colegio técnico. Entonces, eso se nota, y eso yo creo que no debería ser así. Ahí hay un ejemplo adicional al diálogo que hemos tenido en el chat con José Manuel Ferreiro, ¿verdad? Sobre el exceso de detalle que tiene la Constitución y que de alguna forma amarra de manos a los legisladores futuros. ¿Pamela? ¿Puedo decir algo antes de pasar a Pamela al término laboral? Un poco para equilibrar y complementar la preocupación por el detalle, que es un problema. Quizá es importante lo que dije en el chat, no olvidar que igual una constitución es un texto vivo, ¿no? Y que es una propuesta y se mantiene viva luego en manos del poder constituido, ¿no? El Congreso que va a poder modificar, reformar, esto no es la última palabra, ¿no? Solo creo que es importante tener eso, o sea, que la gracia de la crítica no solamente es evaluar el texto hoy, sino que también cómo puede ser hacia el futuro. Ya, pero antes de darle la palabra a Pamela, porque esto creo que le va a servir para su comentario, el problema que tiene en la cosa económica es que ese costo, ¿quién lo asume? Entonces, en la cosa económica, lo asume el costo del error, lo asume el inversionista, pongámoslo en una cierta forma, o una parte del error lo asume el inversionista. Y eso lo que puede hacer es justamente desincentivar la inversión, que es lo que genera el empleo, que es lo que genera los ingresos, que es lo que genera los impuestos con los cuales queremos pagar los derechos sociales. Entonces, esa es la parte que yo creo que hay que equilibrar y que yo siento que no está bien equilibrada, y sería útil que Pamela nos convenza de que en realidad acá hay un espacio donde hay una posibilidad de diálogo social, que yo no lo veo acá. Yo veo un marco muy marcadamente a favor del mundo sindical, que me parece bien que se equilibre, pero me parece que no genera un espacio en realidad más equilibrado de diálogo. Pero me encantaría que lo pudieras aclarar, a lo mejor estoy equivocado, Pamela. Es que, bueno, voy a partir. Han habido muchas dudas sobre esto. Planteas tú, Guillermo y Alejandro, la propia Constitución dice: las únicas limitaciones a la materia susceptible de negociación serán aquellas concernientes al mínimo irrenunciable de los trabajadores. Es decir, invierte la regla, porque hoy día la heteronorma dice: estas materias se pueden negociar. En este caso se invierte, dice: todo es negociable, excepto, obviamente, derechos básicos, ¿no? Derechos fundamentales, etc. Aquello no se podrá negociar. En el caso de la huelga sí, porque se podrá suspender. No sé si me explico ahí en esa división. Porque no es prohibirlo ni es renunciar al derecho, sino que es suspender el ejercicio temporalmente, ¿no? Eso ya está, así está, por ejemplo, en los pactos interconfederales en el País Vasco, por ejemplo. Y respecto al tema de la inversión, este modelo, que como está regulado en el artículo 47, no es muy distinto al artículo 21 y 22 de la Constitución española. Y allí está regulado por la vía de convenio colectivo, etcétera, y yo no veo allí que haya problemas de inversión o que hayan huidas de inversión, etcétera. No ha ocurrido eso en los países que han más o menos regulado esta cuestión así, porque finalmente, te vuelvo a plantear, es cambiar la forma de regulación. Eso es, digamos, es quien regula.
Y en este caso van a ser las partes las que tienen la autonomía para hacer su regulación. Fíjense ustedes, y contestándole la pregunta de Alejandro, sí, se podría regular perfectamente se podrían regular la jornada de trabajo. Si uno mira un convenio colectivo español, por ejemplo, regula la jornada de trabajo, cláusulas de género neutro, pero son códigos del trabajo por sector de actividad. Eso es lo que regula. Los propios convenios van estableciendo, por ejemplo, medidas de aplicación atenuadas de ese mismo convenio para efectos de las micro y pequeñas y medianas empresas. Son los propios, porque obviamente los trabajadores de esas micro, pequeñas y medianas empresas no van a querer, digamos, estar en desventaja con los otros. Entonces se va a regular allí todo eso. Entonces, cuando uno plantea eso, nosotros hemos pensado siempre en la codificación del trabajo a través de un plan código, ¿no? Esa estructura normativa es la que cambia. Es decir, vamos a tener la regulación del trabajo por cada sector de actividad. Si es que así hay poder sindical para aquello, también hay que decirlo. Hoy día yo no veo realmente un poder sindical que sea capaz de desarrollar estructuras y mecanismos negociales, ¿no? Podríamos decir que hay determinados sectores, minería, el sector de la costa, los sectores del sector de los puertos, ¿no? Los trabajadores portuarios. De hecho, nosotros lo vemos hoy día en la realidad. Los sectores portuarios hacen huelga de solidaridad, las huelgas de sector como los trabajadores subcontratistas. O sea, hemos tenido experiencias extralegales, ¿no? Y se generan convenios marcos de regulación de esos sectores. O sea, ya tenemos experiencia de aquello. Lo que sí que nos pasa es que al no tener mecanismos para resolver la conflictividad en la empresa, nos ocurre esto, ¿no? Estos son mecanismos también para evitar la conflictividad. Son mecanismos donde las partes van negociando, ¿no? O podemos decir, son detonaciones sectorizadas de conflictos, ¿no? Así se va a regular. Pero Pamela, el tema de fondo es, porque esta negociación entre dos partes pasa a ser ley para las partes que negociaron, pero en el caso, y me da la impresión que para la pequeña empresa, eso es la pregunta. Si yo estoy en un sector y hay una negociación entre las partes, entre un sindicato, entre la empresa y una asociación de unidad, eso, y fijan un salario mínimo, por ejemplo, ¿eso pasa a ser ley para la empresa pequeña o no? Esa es la pregunta. Sí. O no ley, pero mandatorio, obviamente no es ley, pero mandatorio para la empresa más pequeña, pregunta. Sí, te voy a dar el concepto más acertado de negociación colectiva que lo ha dado el profesor Carneluti, ¿no? El convenio colectivo tiene alma de contrato y cuerpo de ley. Perdón, cuerpo de contrato y alma de ley. Es ley para el sector actividad. Así funciona, digamos. Tiene efecto erga omnes en ese sentido. Por eso negocian las instituciones representativas de los empleadores y el sindicato más representativo de los trabajadores. Entonces pasa a ser ley para la empresa pequeña del sector. Por lo tanto, cómo se regula la empresa pequeña es por esa misma regulación. No, sí, eso es lo que quería, no, era para entenderlo. ¿Qué cantidad estos, por ejemplo, salarios mínimos regulados por sector? Bueno, ese salario mínimo regulado por sector, el mismo propio convenio podría decir no será aplicable para pequeña y mediana empresa, o será aplicable, etcétera. No sé si me explico, es un modo de regular. Lo mismo ocurrió en España a propósito de la crisis del 2008, ¿no? Se planteó, digamos, el descuelgue de las empresas que no pudieran dar cumplimiento a los cumplimientos colectivos del sector. Se planteó que se pudieran descolgar, se acreditaban, digamos, necesidades económicas, organizativas, lo que estimaran, ¿no? Y por lo tanto, hay mecanismos dentro de la misma estructura normativa que se podrían resolver. No sé si me explico en ese sentido. Son códigos del trabajo, son regulaciones del trabajo por área o sector. Hoy día nosotros, desde el punto de vista jurídico, no tenemos idea cómo se regula el trabajo en Chile. No sé si me explico. ¿Cómo son realmente las relaciones laborales? No sabemos, porque el convenio colectivo tiene efecto entre solamente es parte y son convenios privados. Por lo tanto, no tenemos acceso a la fuente. O sea, hoy día en rigor no sabemos jurídicamente cómo se regulan. Y por lo tanto, esto nos va a permitir ordenar y mirar las relaciones laborales ya de una manera un poco más sistematizada. Ese es el efecto que provoca, pero los miedos que están establecidos yo creo que no son tal, porque finalmente estamos entre personas racionales y hay que tener algo claro, las relaciones de trabajo son relaciones de poder. No podemos negar aquella relación. Es una relación de poder y además es una relación de poder desigual. Y en ese sentido, lo único que pueden equilibrar aquello son de las estructuras organizadas. Piensa usted, la cobertura de la negociación colectiva en Suecia entiendo que es alrededor del 80%, pero la sindicalización es mucho más baja. No sé si me explico, porque un poco sindicatos representativos negocian para todos. Eso es así funciona, y así es como está planteado en el proyecto de nueva Constitución.
El punto es que le tengamos miedo al diálogo y le tengamos miedo a los trabajadores, digamos, que lo veamos como... No, si no se trata, Pamela, de Lo veamos ridiculizar. como bestia. No, yo no le tengo miedo que vengan a pegar a los trabajadores. Claro. No ridiculice eso. Tú le No, tienes no, miedo a no, los empresarios, parece que te van a ir a pegar. Yo no le tengo miedo a nadie. Quiero que el país no le ande bien, sin temor y menos a los trabajadores. Oye, pero quizás para ir cerrando ya en los 45, se nos ha ido la mitad del público, más de la mitad del público, casi 2/3. Quisiera decir que, bueno, claramente acá nos quedan 6 semanas para seguir discutiendo todos estos temas y para armarnos un juicio sobre qué es lo que cada uno va a hacer el día del plebiscito. Entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Economía y Negocios estamos haciendo un esfuerzo grande desde hace 2 años ya por tratar de iluminar este debate en la página web de Lexen, lexenconstitucion2022.cl. Hay mucho material, este debate de ahora va a estar puesto ahí para que ustedes lo puedan ver. Y me da la impresión de que el tema laboral es un tema al cual le debiéramos dedicar quizá un poco más de tiempo y podríamos pensar, Rocío, en extenderlo o extender la conversación, porque creo que es de alto impacto, creo yo, en el ámbito económico. Me parece que es muy relevante y debiéramos dedicarle un poco más de tiempo. Así que a ver si es que tenemos un poco más de tiempo, Pamela, para volver contigo a debatir estos temas. ¿Te parece? Sí, lo que estimen, a vuestra disposición, y muchas gracias por la invitación. Bien, muchas gracias a todas nuestras panelistas. Rosario, ¿tú quieres decir algo? ¿Sí? No, yo no quiero decir nada, solo agradecerles a todos y a todas por sus presentaciones y a los que están escuchándonos también por acompañarnos, y invitarlos a nuestra próxima sesión, que ya les indicaremos exactamente cuándo es, pero en 2 semanas más.